Que nos das primeramente de ser llamados hijos de Dios. Gracias porque tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias por esa misericordia, por haberte fijado en nosotros, por haberte acordado de nosotros, por habernos encontrado tú a nosotros, porque no te encontramos nosotros a ti, sino tú nos encontraste. Señor, pedimos en esta hora que nos ayudes a que tu palabra sea llevada conforme tu voluntad, para que tu palabra lleve el efecto para el que la envías. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te damos toda la honra y el honor en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo el que diga lo que Él quiera decir a las iglesias. Amén y amén. Te voy a invitar, hermano, que abra su Biblia, me acompañe al Evangelio de Juan, en el capítulo número 6. Vamos a hablar el tema, la multiplicación del pan o de pan en Tiberias. Este tema es pero muy interesante porque hemos estado hablando acerca de los milagros de Jesús. Y la Biblia nos dice, quedó plasmado en la Escritura las palabras de Jesús mismo. Y Él dijo: venid a mí los que estáis cansados, los que estáis cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice que cuando Él vio a las multitudes en Israel, Él las vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de las multitudes, y la Biblia nos enseña que en una ocasión vinieron muchas personas, pero multitud de personas. Dice que la fama del Señor se había extendido de tal manera que no solo se conocía alrededor del mar de Galilea su ministerio, sino que era conocido en toda Siria, dice. Y venían no solo de Siria, sino que venían de Jerusalén, venían de Judea y venían de muchos lugares a buscarlo, a escucharlo. Y quiero que me acompañe usted y vamos a leer en la Escritura la cita bíblica del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer varios versos, del verso 1 en adelante, para desarrollar este tema. Dice la Escritura, Juan capítulo 6, verso 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y luego vamos a seguir más adelante leyendo otros versos. Pero aquí vemos nosotros una escena muy interesante de lo que estaba sucediendo.
Una de las cosas que quiero señalar es el primer aspecto. Dice que habían venido a ver a Jesús una gran multitud de personas. Y cuando el Señor vio a esa gran multitud, entonces el Señor comienza a hacer un análisis de sus discípulos. Me llama la atención que aquí aparece Andrés. Y Andrés le informa qué es lo que hay. Unos pececillos y unos panes. Pero el Señor, al ver a sus discípulos más cercanos, que eran los 12, dice que pone sus ojos en Felipe. Y lo manda a llamar. Y le pregunta al Señor, ¿cómo podemos alimentar a esta multitud? Entonces, el primer aspecto que quiero que veamos es el siguiente. Primero, que había venido una gran multitud. Luego que llama a Felipe, ¿pero para qué? ¿Cuál es el propósito de esa acción de parte de Jesús? El propósito es probar la fe. Veamos que el Señor prueba la fe de uno. Pero ¿cómo nos va a probar la fe el Señor? Va a ser en los momentos difíciles. Va a ser en los momentos cuando no vemos la solución a una situación. Porque cuando nosotros tenemos la solución, pues qué fácil es, ¿no? Pues decir, por mucho que sea, pues aquí tengo y puedo hacerlo. Pero cuando las cosas son muchas, porque era multitud y no habían recursos, entonces el Señor comienza a probar la fe. Pero me llama la atención que pone sus ojos en Felipe. Eso nos demuestra que el Señor conoce la condición de cada uno de nosotros. Y que el Señor comienza a permitir muchas veces en nuestra vida situaciones para probarnos la fe. Porque cuando estamos en dificultades, cuando no tenemos solución, no tenemos otra cosa más que descansar, como dice estos versos, que el Señor manda a la multitud a que descanse. Pero al descansar no te queda más que confiar. No te queda más que confiar que Dios va a hacer como Él sabe hacer las cosas, perfectamente. Veamos entonces, ¿qué pasa? El Señor quería probar la fe de Felipe, pero quería ver su actitud. Quería ver la actitud que Felipe iba a tener ante la situación que se estaba presentando ante sus ojos. Aunque Jesús dice en la Escritura que Él sabía lo que Él iba a hacer, porque el Señor siempre sabe lo que Él va a hacer. Y es ahí donde Él quiere que nosotros pongamos la confianza en Él. Pero no nos extrañemos, como dice el apóstol Pedro, cuando viene el fuego de la prueba, como cosa extraña. Porque el oro se ha de probar. Y si el Señor ha puesto en ti oro, pero hay mucha tierra, hay muchas cosas alrededor nuestro que no dejan brillar ese oro que el Señor ha puesto en nosotros, el Señor va a traer la prueba para limpiar, para purificar, porque el fuego que el Señor trae no es un fuego para destruir, sino es un fuego para purificar. Recordemos que el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, él decía, detrás de mí viene uno, que yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Y él dice, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, él anunció que el Señor traía el Espíritu Santo y el fuego. Pero no es un fuego para matar, no es un fuego para consumir, sino es un fuego para purificar su propiedad, porque tú y yo somos propiedad de Él. Y Él nos ha de formar a la imagen de Cristo.
Entonces el Señor quería ver y probar la fe de Felipe. Felipe era un hombre de fe. ¿Acaso no fue Felipe el que llamó a Natanael? ¿Recuerdan ese pasaje? Felipe era un hombre de fe, porque cuando llega y le dice a Natanael, he encontrado al Cristo. Como que eran muy amigos, y le dice Natanael, ¿sí? ¿Y de dónde es? Pues es Jesús de Nazaret. Y le dice, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice Felipe, ¿sabes qué? Ven tú mismo y ve. Ve a comprobarlo por ti mismo. Entonces ahí denota Felipe que era un hombre de fe. Porque él había creído que Jesús de Nazaret era el Mesías. Nazaret es una ciudad hoy en día que no es muy bonita. El valor que ese lugar tiene es que Jesús creció ahí. Porque el Señor es el que hace la diferencia. A lo que el Señor toca, le da valor. Pero en el tiempo de Jesús, Nazaret no era una ciudad que tenía buena fama, sino que era una ciudad de gente revoltosa, de gente que se rebelaba contra los romanos y hacían revueltas. Por eso eran conocidos los de Nazaret. Y hoy en día, si usted va a ese lugar, tampoco va a haber un lugar afluente, un lugar bonito, no. Pero he ahí que el Señor escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para darle valor. Pues por eso había escogido a Felipe, pero quería probarlo, quería ver la actitud. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedirle mucho, mucho a Dios y misericordia y sabiduría para tener las actitudes que el Señor espera que tengamos, porque nos va a probar. Y aquí estaba probando a Felipe. Y veamos que la respuesta de Felipe fue una respuesta muy lógica, muy analítica. Porque la respuesta le dice, Señor, 200 denarios, el sueldo de un año, no alcanzaría ni siquiera para dar un pequeño pedazo de pan a cada una de estas personas, pero ni el sueldo de un año. O sea, era una persona muy analítica. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros tendemos a analizarlo todo. Y es algo bueno analizar. Es algo bueno pensar, es algo bueno planear. Pero cuando es el Señor el que te está haciendo una pregunta, cuando es el Señor el que te está poniendo en una situación que tú no esperabas estar, ahí es donde el Señor quiere ver una actitud distinta. Pero nos va a probar. Y eso es lo que realmente admira, porque uno no sabe, hermano, cuándo ni cómo el Señor te va a probar. Y ahí es donde uno debe de, como dice, orad en todo tiempo. Dijo el Señor, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. Porque la tentación, hermano, no significa nada más el ser tentado en algo por el diablo. La tentación también implica la prueba. Implica el problema, implica la aflicción, implica que pase algo que tú no esperes. Pero como el Señor nos está formando a la imagen de Él y a su carácter, el Señor sabe cómo nos va llevando. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos ver que la respuesta de Felipe fue muy, pero muy analítica. Pero Andrés interviene, que por cierto Andrés era el primer discípulo del Señor Jesús, era el primerito de todos.
Fíjense que ni tan siquiera fue Pedro, sino que fue Andrés. Y por Andrés vino Pedro. Y él le dice, mira Señor, aquí tenemos un jovencito que tiene 5 panes y 2 pececitos. Y le dice al Señor, ¿y qué es esto para que tal multitud coma algo? Pero ambos discípulos tenían un razonamiento lógico. Porque aunque Andrés demostró un granito de fe y le trae los pececitos y le trae los panes al Señor, Dios realmente, el Señor Jesús, que es Dios, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, está analizando primero a Felipe y está escuchando y viendo también la reacción de Andrés. Pero fíjese que Andrés por lo menos tenía fe. Tenía más fe en ese momento, demuestra más fe que su compañero Felipe, porque por lo menos le lleva los pececitos y le dice, Señor, ¿qué es esto? Pero aquí te lo traigo. Y el Señor lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él. Y muchas veces es difícil. Es difícil, pero el Señor de la manera que nos va a enseñar a confiar en Él es metiéndonos en situaciones donde no tenemos control. Veamos un segundo aspecto. Pero antes de pasar a un segundo aspecto, fíjese que yo averiguaba datos interesantes de lo que sucedió en ese lugar. El primer dato es el origen del nombre. Porque si vamos al verso 1 del capítulo 6, dice que todo esto sucedió en un lugar llamado Tiberias. Entonces, ¿de dónde proviene el nombre de Tiberias? Pues proviene del emperador romano Tiberio César. La ciudad fue fundada alrededor del año 20 después del nacimiento de Cristo por Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande. Y lo hizo en honor al emperador Tiberio. Ahora, si analizamos de dónde viene el origen del nombre, es sorprendente. Porque ¿qué significa Tiberias? La ciudad de Tiberio, porque fue en honor al emperador Tiberio. Pero la etimología del nombre Tiberio es lo interesante. Hay un río en Italia llamado Tiberis. Entonces, el nombre Tiberio, la etimología de ese nombre viene del hombre del Tiber. Ahora, todo esto era un paganismo. Pero aquí es donde el Señor nos enseña que Él está sobre todas las cosas. Porque yo me preguntaba entonces, ¿por qué el Señor hace tal milagro en ese lugar llamado Tiberias, que es el nombre que se le da en honor al emperador Tiberio? ¿Por qué no lo hizo en otro lado? Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con un propósito muy definido. Y veamos esto. El contraste simbólico, porque Tiberias era una ciudad romana y de cierta impureza ritual para muchos judíos. El milagro cerca de allí o en ese lugar subraya que el reino de Dios no se limita al paganismo, no se limita a las fronteras religiosas ni a las fronteras políticas. El Señor está sobre todo. Y Él va a hacer el milagro para demostrar que Él gobierna sobre todas las cosas. Esa es la razón por la cual el Señor escoge hacer ese milagro en ese lugar. Porque cuando el Señor manda a que cuenten la multitud, eran 5,000 varones.
pero no se contaban a las mujeres, no se contaban a los niños, y generalmente donde hay varones hay más mujeres, ¿no? Las mujeres son mayores en número. Así que podemos deducir que esa multitud tan grande por lo menos eran unas 15,000 personas. ¿Qué alimentar? Donde solo habían, ¿qué dice? Unos pececillos y unos panes. Pero el Señor estaba probando la fe. Él sabía lo que iba a hacer. Pero veamos aquí. Dice que el Señor, como un segundo punto, hace esto. Pone a sus discípulos a actuar. Pero analizando el versículo 1 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo quiero que usted me acompañe a ver aquí esta gráfica, porque es muy interesante. Si usted alcanza a ver en la pantalla, a su lado izquierdo, el mapa, está el mar de Galilea, y vemos Capernaum, lo lee ahí, ¿no? Capernaum. Que Caper en hebreo quiere decir pueblo. Y Nahum, pues es el nombre del profeta Nahum. Entonces se le puso el nombre en honor al profeta Nahum, que quería decir el pueblo de Nahum. Y es ahí donde el Señor escoge establecer su ministerio. Entonces el Señor sale de Capernaum para Tiberias, y vea el tramo que hay ahí. Y salieron en un barquito. Y ese tramo aproximadamente tiene unos 10 kilómetros por lo menos navegando. Pero estamos hablando de una barquita pequeña, que por cierto recientemente aquí alrededor de Capernaum descubrieron un barco o una lancha que data del primer siglo, y le pusieron como sobrenombre a la barca de Jesús. Entonces yo analizaba todo esto y ve aquí, entonces el Señor atraviesa de Capernaum a Tiberias en un barquito, y ahí en Tiberias es donde se encuentra con esa gran multitud de personas. Ahí es donde prueba la fe de Felipe. Ahí es donde él sabe qué va a hacer, pero quería ver las actitudes de sus discípulos. Y es exactamente lo que el Señor sigue haciendo con nosotros, porque muchas veces nos prueba para ver nuestra actitud. Pero qué bueno es el Señor, ¿no? Porque como le dijo al pueblo de Israel, te llevé al desierto para que te dieras cuenta lo que hay en tu corazón. Porque también hay un verso en la Biblia que dice que el hombre no es capaz de verse sus propios defectos. Uno muchas veces sabe que uno piensa, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. No, pero el que te está viendo te dice, no estás bien. No, pero uno sí insiste, no, yo estoy bien. Pero el Señor, que lo conoce todo, nos ve y dice, no estás bien y no quieres entender. Bueno, entonces te voy a llevar al desierto para que te des cuenta por ti mismo lo que hay en tu corazón. Y eso nos pasa a todos sin excepción, a todos. Por eso no digo esto para señalar a nadie en específico, sino a todos, porque el único juez es el Señor. Entonces el Señor atraviesa de Capernaum para Tiberias en un barquito. Y son datos muy importantes porque analizaba lo siguiente. Fíjese, el tiempo aproximado que el Señor se tomó de Capernaum a Tiberias. Dice que son entre 10 a 12 kilómetros. Pero él venía del norte para el sur oeste, porque no se atravesó en sí de una orilla a la otra, sino él venía de norte al sur oeste, donde estaba Tiberias.
Y aproximadamente, si las condiciones eran normales, remando, el cálculo es que se iban a tardar por lo menos 2 horas y media, 3 horas, con condiciones normales. Con una vela, pues un poquito más rápido, ¿no? 1 hora y media, 2 horas. Pero si el mar estaba bravo, pues se iban a tardar hasta de 5 a 8 horas. ¿Quién sabe cuánto se tardaron? Lo que sí sabemos es que después que el Señor alimenta a la multitud, le dice a los discípulos, váyanse. Y cuando se hace de noche, el Señor comienza a caminar sobre las aguas todo ese trecho. Y dice que entonces las aguas sí estaban movidas, fuertes. Cuando yo tuve la oportunidad de estar a la orilla de ese lago, es oscuro, hermano. Y eso que ya hay, pues, luz eléctrica. Y yo me ponía a pensar, y cuando eso pasó, esto era una oscuranza. Yo me ponía a pensar, algo sobrenatural tuvo que pasar. Yo me imagino que cuando el Señor puso el pie sobre el agua, Él se iluminó, así como en el monte de la transfiguración, y su luz comenzó a irradiar. Por eso los discípulos, cuando lo vieron a medio mar, porque es grandísimo ese lago, le dicen el mar, se asustaron. Un fantasma, dijeron, ¿no? Un fantasma. Eso fue lo que ellos pensaron. Pero Pedro, que era intrépido, Pedro, que era de fe, pero era arrebatado, ¿no? Le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine también. Y le dijo, ven. Y Pedro tenía un carácter así fuerte, pero era decidido. Y fíjese que al Señor le gusta eso. Que seamos de decisión. Aunque no entendamos lo que está pasando, pero que seamos gente de decisión. Porque tenía fe. Porque cuando Pedro vio que las olas se movían, entonces se hundió. Y cuando se hunde le dice, Señor, sálvame. Y el Señor corre, lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tienes fe como un granito de mostaza, dijo el Señor, ¿no? Entonces, Pedro tenía fe. Por lo menos como un granito de mostaza. Y con esa fe pudo caminar sobre el agua. Lo que pasa es que dudó y se hundió. Por eso es admirable cuando el Señor habla del centurión en Capernaum. Que el centurión le manda a los ancianos primero que vengan a su casa. Le dicen los ancianos de Israel, Señor, ve a la casa de este hombre. Él merece que tú vayas. Primero, ¿sabes por qué, Señor? Ama a Israel. Mire qué importante amar uno al pueblo de Dios, a Israel. Le dice, mira, Jesús, ama a la nación. Pero no solo se queda con palabras, Señor. Nos ha construido una sinagoga. Es digno que vayas. ¿Y qué dijo Jesús? Voy. Y cuando va a medio camino le envía a otros ancianos y le dice, no vengas, solo di la palabra. Y el Señor mismo dice, ni en Israel he hallado una fe como la de este romano. Entonces el Señor no hace distinción de personas, no hace distinción tampoco, óigame lo que le voy a decir y no me vaya a juzgar, pero tampoco no hace distinción de religión. Porque el Señor dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Claro, si viene alguien con una creencia diciendo que Jesús, como dice una religión por ahí, que Jesús era el hermano de María y de Aarón, esos ya están torcidos porque no fue así. Jesús es el hijo de María
Y Aarón y María vivieron como 2000 años antes. No puede ser. Pero toda persona en el mundo que invoca el nombre del Señor Jesús con todo su corazón, ¿qué dice la Biblia? Es salvo. Si lo hace de todo corazón. Entonces, cuando cruzan el mar, se tardaron aproximadamente, pues 2 horas lo mínimo, dice aquí, 1:30 lo mínimo. Y luego el Señor camina sobre las aguas, pero dice, si tienes fe como un granito de mostaza, puedes decirle a ese monte, muévete, échate en el mar y lo va a hacer. Mire qué importante es la fe, aunque sea un poquito, pero con un poquito la fe mueve al Señor. Ahora yo le voy a mostrar el barquito que se encontró. Ese barquito que dicen que en 1986 lo encontraron. Y lo lograron sacar del fondo del lago, utilizando muchas técnicas. No lo podían sacar así nomás porque se iba a desintegrar. Pero eso es una historia para otro día. Pero aquí le quiero enseñar la foto. ¿Ve ahí? Ahí estoy con mi esposa. Lo fuimos a conocer. ¿Lo puede distinguir? Aquí al lado derecho suyo estamos nosotros. Y al lado izquierdo, ese es lo que lo nombraron el barco de Jesús. Y está en un museo ahí a las orillas del mar de Galilea. Y en ese barco es que se cree, porque ese barco data del siglo I, del tiempo de Jesús, es donde el Señor con sus discípulos se cruzaron de Capernaum a Tiberias. Datos interesantes. Sigamos al segundo aspecto. El segundo aspecto que vamos a ver aquí, de esta historia. Jesús hace que la gente se recueste. Jesús hace que la gente descanse para que esperen y para que confíen en Él. Entonces, cuando Dios te da un tiempo para que te descanses y para que te recuestes, es que Él está esperando. Confía. Yo voy a hacer. Decía Jonathan hace un ratito, ¿no? Yo soy un hombre muy activo y me siento como encarcelado, decía Jonathan, ¿no? En la casa. Bueno, todos somos distintos, ¿no? Hay personas que se sienten como Jonathan, hay personas que no. Pero de todas maneras, cuando Dios nos para en el camino y nos sienta o nos dice tranquilo, y pasan 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, lo que Dios te está diciendo, confía. Yo estoy haciendo algo que tú no sabes que estoy haciendo. Pero el resultado va a ser bueno. Ahí es donde uno tiene que descansar. El Señor le dice a los discípulos, pongan a la gente a que se recueste y que descanse y que esperen. Lo difícil es esperar a veces. Ahí es donde el Señor nos prueba la paciencia, la paciencia. Porque uno quiere ya las cosas ya, rápido. Y el Señor dice, no, es que el tiempo tuyo no es mi tiempo, como dice el profeta, ¿no? Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque tan altos como son los cielos, las nubes de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos, tan distintos, tan diferentes. Pero Él está en control. Entonces, en este segundo aspecto vemos que el Señor pone a la gente a descansar y a sus discípulos los pone a actuar.
Fíjese que qué contrariedad, ¿no? A estos descansen, pero sus discípulos muévanse. ¿Cómo? Hagan que la gente se recueste. Luego, mire, cuando ellos comienzan a accionar y comienzan a contar la multitud, entonces se dan cuenta que son como 5,000 varones. Y lo que el Señor quería hacer era que los discípulos actuaran, la gente descansara, esperara en Él, porque la magnitud del milagro iba a ser algo espectacular. No era un milagro pequeño, era un milagro muy grande. Y cuando Dios va a hacer cosas grandes contigo o conmigo, el Señor pone la pauta y nos pone a observar, a descansar para que realmente le demos la gloria a Él cuando Él haga el milagro. Dios está haciendo milagros con nosotros. Y para aquellos que digan, ¿y qué milagro? Pues solo hay que acordarse de qué ha pasado. Solamente hagamos un recuento de lo que ha pasado y nos vamos a dar cuenta de los grandes milagros que Dios ha hecho. Usted puede hacer memoria de qué Dios ha hecho con ustedes. Y cuando uno, por eso dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. ¿Cuántos hemos recibido beneficios? Hoy estamos en el 11º mes, ¿no? Yo le decía a mi esposa hace unos días, hace 9 meses, yo no me imaginaba que iba a viajar contigo. O sea que es un gran beneficio que Dios me ha dado. Porque no estaba en mis pensamientos. Tú no sabes lo que estás viviendo hoy, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a un año. Vas a voltear a ver y vas a decir, wow, hace un año cómo estaba y cómo estoy ahora. Jennifer es un testigo de eso. Antes que naciera el bebé, ¿cómo estaba? Estaba mal. Y muy mal. Cuando Davidcito estaba formando, entonces no se olviden de los beneficios. Y lo dice la Biblia, bendice alma mía al Señor y no te olvides, porque somos bien prontos para olvidarnos. Y eso nos pasa a todos. Imagínense ustedes que son testigos también con Selene, otra situación, pero difícil. Y el Señor lo hizo. Esa joven camina en la calle y nadie se da cuenta de lo que tuvo, ni tan siquiera señas. ¿Eso qué es? Beneficio. Eso es cuando el Señor dice, párense en el camino y van a ver el portento de los milagros que yo hago. Eso es lo que está haciendo con esta gente. Le está diciendo a los discípulos, ustedes muévanse, sienten a la gente que descansen, porque lo que estoy a punto de hacer es grande. Le dio de comer a 15,000 personas con 5 panecillos y 2 pececitos. Veamos aquí más adelante, vamos a ir adelantando. Entonces Jesús quiere que sus discípulos vean la magnitud ¿de qué? Del milagro. Por eso no nos frustremos cuando las cosas no salen como nosotros queramos. Solo confiemos. Solo pongámoselo al Señor y el Señor va a hacer como Él sabe hacer. Ahora, veamos algo muy importante. Hay que traerle a Dios lo que Él nos ha dado.
Por eso no tiene que ser de aquella gente que está diciendo, es que yo quisiera lo que aquel tiene. O no, es que yo quisiera, pero mi casa me gusta, pero yo quisiera tener la casa que aquel tiene. No hagas eso. Dios sabe lo que te dio. Y no hay que ostentar más de lo que uno no puede. Uno hay que vivir conforme uno puede. Si un carrito más o menos te puedes comprar, pues eso cómprate. No le debas nada a nadie. Porque el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada que nosotros primeramente seamos agradecidos por lo que tenemos. Y luego de ser agradecidos, que sepamos administrar lo que nos dio. Buenos administradores. Porque cuando somos buenos administradores, entonces Dios te va a dar más, te va a confiar más. Una vez me decía una persona, yo estaba hablando, de unos negocios. Y me dijo la persona, me dijo, eso es como para me dio la expresión, como para los de alta, realmente que son ricos y que tienen, pero cantidad de dinero, eso aplica ahí. Pues no dejó de hacerme sentir mal. Y le digo yo, ¿sabe qué? Usted sabe que la verdadera riqueza no se mide en cuánto gana usted. Porque si usted gana mucho y gasta mucho y más de lo que debe, entonces realmente usted no es rico. Pero si usted gana poco, pero sabe administrar su dinero, usted es rico. Porque no le hace falta. Entonces en ese momento que le dije a la persona, se quedó. Es verdad, me dijo. Porque muchas veces el enemigo quiere menospreciar lo que Dios te ha dado. No permitas que nadie te haga de menos lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es bueno. Y es bueno en gran manera. Pero si lo sabes, primero dárselo a Él y administrarlo bien. Entonces veamos que el Señor, pero Él quiere que seamos agradecidos en todo de lo que nos ha dado. Pero veamos el verso 11 y 12 y vamos ya a ir finalizando. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, o sea, estaban confiados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, ese es un detalle muy importante, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso es administración. Eso es administración. O sea, el Señor multiplicó de la nada para darle de comer a más de 15,000 personas, pero al final, ¿qué les dijo? Recojan los pedazos. Recójanlos, que no se pierda nada. Y dice la Biblia que se recogieron 12 canastas de pan. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Sean agradecidos. No dejes que nadie menosprecie lo que te he dado, porque si Dios te lo dio, vale mucho. Descansa y confía y espera lo que Él va a hacer. Si hacemos eso, vamos a ser bendecidos. Y cuando eso sucede, entonces no se pierden las cosas. Yo no sé si mis hijos recuerdan, pero cuando ellos estaban pequeños yo siempre les decía, sírvase lo que se va a comer. Sírvase un poquito. Si quiere más, vaya, agarre más. Y yo cuando voy a algún lugar, especialmente si es de comida buffet, y veo, wow, todo lo que hay personas que dicen, yo cuando veo la comida se me va el hambre, a mí no.
Yo lo que digo es, se ve bueno, pero agarrar un poquito. Así por lo menos pruebo un poquito de todo, pero en porciones pequeñas. Me voy a la mesa, me la como y digo, oh, qué rico está esto. Voy a ir otra vez a agarrar un poquito de todo para probar de todo, que sea. Pero no dejar comida en el plato. Porque siempre me acuerdo de esto. Lo que Jesús les dijo, vayan y recojan los pedazos. Porque hermanos, hay gente que no tiene que comer. Entonces es una barbaridad que la gente a veces se sirve y cuando se levanta ahí deja la comida. Hasta en eso el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores. Y lo que el Señor nos está enseñando es que si somos nosotros cuidadosos con las cosas tan pequeñas que muchos no le dan ni mucho significado, entonces el Señor te va a dar más en lo espiritual, porque esta gente no estaban preparados para recibir a Jesucristo como su Salvador, como el que les iba a perdonar sus pecados. Ellos al final lo que lo querían hacer a Jesús era el rey del pan, porque como dijo, wow, este nos dio de comer a todos y bien, pues hagámoslo rey. Hay gente que busca solo al Señor por lo que el Señor da. Es que si yo soy cristiano y fiel, el Señor me va a dar un buen carro, un buen trabajo, voy a ser próspero. Y hasta eso no es así. Eso no es así. El apóstol Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a tener, dijo, y a no tener. Estoy acostumbrado a comer, y lo dijo, y a veces a no comer. ¿Y quién era el apóstol Pablo? No, es que no busquemos al Señor por lo que nos da, busquemos al Señor por lo que Él es. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor por lo que Él es, dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios, que es buscarlo a Él, y su justicia, y el resto yo se los voy a añadir. Pero la gente ellos no estaban dispuestos en su corazón a recibir al Señor, mucho menos. Cuando la gente es así, mucho menos va a ser cuidadosa en cosas tan insignificantes para muchos. Veamos esto. El Señor Jesús también nos da a ver que debemos de actuar en fe y no quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cómo? Actúa. Cuando Dios te dice actúa, actúa. Le dijo a los discípulos, vayan a sentar a la gente. Ellos fueron a actuar. La gente que descanse, descanse. Porque si nosotros somos dispuestos a escuchar a Dios en las cosas pequeñas y buscamos a Dios por lo que Él es y valoramos lo espiritual más que lo material. Mire, lo material se va. Lo material se va. Hoy podemos tener, mañana no. Pero si mañana no tenemos, que no sea por ser malos administradores, sino que porque, como dijo Job, ¿verdad? El Señor dio y el Señor quitó. Pero Job no fue un mal administrador, se quedó sin nada porque el Señor lo permitió. Entonces no seamos tampoco materialistas. Me admiró lo que le escuché a una persona y yo me quedé pensando, dije, qué gran verdad. Porque escuché a una persona decir, ahí están los hijos peleándose por una casa. Así quedan los hijos muchas veces peleándose por una casa y que la herencia y que esto y lo otro. O por una casa, decía. Si eso es temporal. La casa le sirve a uno solo cuando uno tiene vida y cuando ya la persona se va, ya cualquiera la vende. Y hasta me contó el vecino, se murió la esposa y era la dueña, lo sacó del testamento, el señor se quedó sin nada y vinieron las hijas y vendieron todo. Y por eso se estaban peleando. Dije, oh, qué gran verdad.
Qué gran verdad, porque las cosas materiales te sirven solo cuando las tienes. Ahí y estás vivo, y después, ¿quién sabe? Por eso el Señor dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, dijo, donde la polía y el orín corrompen todo. Hagan tesoros allá en el cielo, dijo. Entonces lo está diciendo, está bien que tengan, pero no sean materialistas. No seamos materialistas, sino que no nos crucemos de brazos, sino actuemos, pero busquemos primero el alimento espiritual y luego el alimento material nos va a llegar. Vamos a ir concluyendo. La conclusión de este mensaje. La conclusión es que la multitud no estaba preparada. El Señor dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron. Porque ellos querían lo material, el pan. No, el Señor quería perdonar, el Señor quería restaurar, el Señor quería darles pan material, pero primero darles lo espiritual. Ellos no estaban preparados. Y eso preocupa porque uno a veces piensa y dice, y Señor, ¿será que yo estoy en una situación igual? Yo me ponía a pensar y le decía a mi esposa, imagínate cómo el Señor vino a Israel y Él dijo, y no me recibieron. Vine a los míos y no me recibieron. Y le digo, ahora imagínate que si Israel hubiera recibido al Señor. Le digo yo, hubiera sido mejor. Porque muchos dicen, hoy si Israel hubiera recibido al Señor, no estuviéramos nosotros. Yo pienso que hubiera sido mejor. Porque si ellos hubieran recibido a Jesús como su Mesías, entonces ese pueblo estuviera proclamando al mundo entero el Mesías, Jesús. Viviéramos en un mundo mejor. Pero como el Señor tiene plan A y plan B, porque a Él nadie le arruina sus planes. Si tú no quieres, pues entonces dice el Señor, pero como eres hijo te voy a poner en pausa y voy a estos. Eso es exactamente lo que pasó. Él dijo, a los míos vine, no me recibieron, los puso en pausa, dio la vuelta, dijo, hey, a todos los que me reciban como su Mesías, yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Venimos y aprovechamos la oportunidad nosotros. El Señor está para el que lo reciba. Por eso no perdamos la oportunidad. Conclusión entonces. Conclusión de esto, si aquel pueblo no estaba listo para recibirlo porque eran materialistas, el Señor los puso en pausa, pero el Señor no pone en pausa a la gente para olvidarla, sino para tratarla. Yo mejor prefiero, claro, si me tiene que tratar, que me trate, ¿no? Pero mejor ser entendido uno, ¿no? Hay un dicho por ahí que no vale la pena tal vez repetirlo, pero dice que el entendido a señas, dice, ¿verdad? Entonces mejor ser entendidos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Que no se nos olvide, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón para que Él nos dé descanso, nos dé paz y podamos recibirlo como lo que Él es, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y para el que no lo ha hecho, para el que no ha confesado a Jesucristo, porque dice la Biblia y dice el apóstol Pablo que con el corazón se cree. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero si yo creo. Sí, pero dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvaciones. Entonces, para aquel que no lo ha confesado como su Salvador, pues que no espere más, que lo confiese como su Salvador, porque Él puede cambiar la vida de aquel que no lo conoce. Como ha cambiado a muchos, nos ha cambiado a nosotros. Como hablábamos, hermana Imelda, aquí con nosotros recibió al Señor, ahora ya está allá.
Hay que asegurarse de las cosas que son eternas. Las materiales, pues, también hay que asegurarlas, pero ¿qué puede hacer uno? Muy poco. Entonces, el Señor lo que quiere es, si alguien está descarriado, vuelva, porque lo puede restaurar. Y si nosotros estamos en Cristo, pues confiemos en Él y no nos despeguemos de Él para que podamos realmente experimentar lo que Él quiere que nosotros experimentemos. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él dijo, yo vine para que tengan vida, para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Y qué es tener vida en abundancia? Tener vida en abundancia es que si tienes material, en buena hora, estás bien. Y si no tienes, de todas maneras, como dijo el apóstol Pablo, yo sé vivir teniendo o no teniendo, pero si tengo al Señor, Él es tu todo. ¿No te has dado cuenta que cuando la gente tiene mucho, a veces no duerme porque tiene mucho? El que tiene mucho, si está en los negocios, ¿qué me va a pasar eso? No duerme. Y el que no tiene, pues como no tiene, está tranquilo y duerme en paz. En paz me acostaré, dijo el salmista. Pero lo que el Señor quiere es bendecirnos. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, tus bendiciones. En el nombre de Jesús, oremos al Señor, ahí donde está. Dígale, Señor, en ti confiamos. Porque así como multiplicaste el pan para aquellas personas que estaban necesitadas, hoy puedes, Señor, hacer milagros con nosotros. Quizás muchos estemos necesitados de pan. Pan espiritual, pan material. Pero tú quieres darnos aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser un pueblo agradecido, un pueblo que te busca por lo que tú eres. Y que tú nos permitas, Señor, experimentar esa vida en abundancia. Una vida en abundancia en la casa, los esposos, las esposas, los matrimonios, como padres con sus hijos, estar en armonía, instruir al niño en su carrera, como familias, Señor, con los padres, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los familiares, poder tener paz, Señor. Poder orar los unos por los otros. Poder ver las necesidades del prójimo. Necesidades espirituales que quizá no puedas hacer mucho. Pero sí puedas doblar tu rodilla al Señor y pedir. Pedir por tu hermano, pedir por tu hermana, pedir por tu familiar, por tu primo, por tu tío. Y pedir, Señor, que tú hagas milagros en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener una vida abundante aquí en la tierra. No una vida materialista, sino una vida espiritual. Y que podamos, Señor, como dice tu palabra, buscar el reino de Dios primero. Y todas las cosas que necesitemos se nos vayan añadiendo. Señor, sana al que está enfermo. Pedimos en el nombre de Jesús por la salud de mis hermanos que están aquí, por Jonathan, Señor, que él ha estado quebrantado de salud, que tú pongas tu mano ahí sobre su vida, sobre su cuerpo.
En el nombre de Jesús, que Él pueda ver la magnitud del milagro que tú ya estás obrando en Él. En el nombre de Jesús, que descanse Él en ti. Y por cualquier necesidad de aquellos hermanos que nos están viendo, nos van a ver, que tengan un quebranto en su cuerpo, en su salud. Señor, pon tu mano y muéstrales que tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y mañana eres el mismo. Trae sanidad, trae medicina, trae salud espiritual, perdona nuestros pecados, límpianos y sánanos. En el nombre de Jesús, sánanos como familias, sánanos como matrimonios, sánanos como iglesia, sánanos como comunidad, sánanos como nación y perdona los pecados de nuestra nación. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por Cristo Jesús y por el Espíritu que nos selló como hijos de Dios. Gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos. Quedamos despedidos. A los hermanos que nos ven a través de esta transmisión, muchas bendiciones. A ustedes, hermanos que están aquí, estamos juntándonos en nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga. Amén.